Hay algo que probablemente has pensado alguna vez. Ves una casa en Estados Unidos y piensas que parece de cartón. Ves las paredes delgadas, escuchas que están hechas de madera y yeso y te preguntas cómo es posible que en uno de los países más ricos del mundo las casas se sientan tan ligeras, tan huecas, tan diferentes. Y entonces aparece la pregunta que casi todos se hacen en algún momento. ¿Por qué ellos construyen así? ¿Por qué no construyen con cemento, ladrillo y varilla como en muchos países de Latinoamérica? ¿Es porque son más baratos? ¿Es porque son menos resistentes? ¿O hay algo que la mayoría de la gente no entiende? Porque la respuesta no es simple. No tiene que ver solo con materiales. Tiene que ver con dinero, cultura, economía, desastres naturales, bancos, impuestos, ciudades, tiempo y la forma en la que la gente vive su vida. Y cuando entiendes esto, empiezas a ver las casas, las ciudades y el dinero de una forma completamente diferente. Imagina esto. Una familia compra un terreno. No tienen todo el dinero para construir la casa completa, así que empiezan poco a poco. Primero construyen un cuarto, luego un baño, después otro cuarto, luego el segundo piso, después amplían la cocina, luego construyen otro cuarto arriba. Pasan los años y la casa sigue creciendo. Nunca está completamente terminada, siempre le falta algo, siempre hay una ampliación pendiente, siempre hay algo que construir después. Esta historia se repite en millones de casas en Latinoamérica. La casa no se construye de una vez, se construye durante años, a veces durante décadas. La casa crece junto con la familia. Ahora imagina algo completamente diferente. Compras un terreno, una empresa constructora llega con camiones, traen paredes ya hechas, traen estructuras ya cortadas, traen ventanas listas, traen el techo prefabricado. En unos días ya hay estructura, en otros días ya hay paredes, en una semana ya hay techo, en 2 semanas la casa está lista para vivir. Dos formas completamente diferentes de construir, dos formas completamente diferentes de ver una casa, dos formas completamente diferentes de ver la vida. Para unos, una casa es un proyecto de vida, para otros, una casa es un producto, y ahí empieza toda la diferencia. En muchos países de Latinoamérica, construir una casa es uno de los logros más grandes de la vida de una persona. No es solo una casa, es seguridad, es estabilidad, es patrimonio, es herencia, es algo que se les va a dejar a los hijos, es algo que va a durar toda la vida. Por eso las casas se construyen con materiales pesados, concreto, varilla, ladrillo, bloc, losas gruesas, columnas fuertes, cimientos profundos. Son casas hechas para durar 50, 70 o 100 años, casas hechas para quedarse, casas hechas para no moverse nunca. En Estados Unidos la mentalidad es diferente. Muchas personas no compran una casa para toda la vida, compran una casa para vivir unos años, luego la venden, luego compran otra, luego se mudan a otra ciudad, luego cambian de trabajo, luego se mudan otra vez. Hay personas que a lo largo de su vida viven en muchas casas diferentes. La casa no es para siempre, la casa es una etapa. Y si la casa es una etapa, entonces ya no necesitas que dure 100 años, necesitas que sea cómoda, rápida de construir, fácil de reparar, fácil de vender y fácil de modificar. Eso cambia absolutamente todo. Ahora vamos a hablar de algo muy importante, el tiempo. Porque en la construcción, el tiempo es dinero, mucho dinero. En Estados Unidos la mano de obra es muy cara. Un trabajador de construcción puede ganar mucho dinero por día. Eso significa que cada día que una casa está en construcción cuesta muchísimo dinero en sueldos. Así que las constructoras necesitan construir rápido, muy rápido. Entre más rápido terminan una casa, menos dinero gastan en trabajadores. Por eso usan madera, por eso usan paneles de yeso, por eso usan estructuras prefabricadas. Por eso todo se arma como si fuera un rompecabezas gigante. No lo hacen porque sea débil, no lo hacen porque sea barato, lo hacen porque es rápido. Y rápido significa menos dinero gastado, y menos dinero gastado significa más negocio. En muchos países de Latinoamérica pasa lo contrario. La mano de obra es más barata. Eso permite construir más lento. Eso permite hacer todo con concreto. Eso permite hacer casas más pesadas. Eso permite construir poco a poco. El tiempo no cuesta lo mismo. Por eso la forma de construir es diferente.
No es que unos sean más inteligentes, no es que otros sean más atrasados, es que la economía es diferente, y la economía cambia la forma en la que se construyen las ciudades. Pero ahora vamos a hablar de algo que casi nadie menciona: los terremotos. Muchas personas piensan que el concreto siempre es más resistente, que siempre es más seguro, que siempre es mejor. Pero en un terremoto, lo peor que puede tener un edificio es ser demasiado rígido. Cuando el suelo se mueve, el edificio tiene que moverse también, tiene que flexionarse, tiene que absorber energía, tiene que vibrar sin romperse. La madera tiene una ventaja enorme en esto. La madera es flexible, la madera mueve, la madera absorbe vibraciones. El concreto no. El concreto resiste, 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 y cuando ya no puede resistir, se rompe. Por eso hay lugares donde las estructuras ligeras pueden ser más seguras que las estructuras pesadas en terremotos, no porque el material sea más fuerte, sino porque el material se comporta diferente cuando la tierra se mueve. Ahora pensemos en los huracanes. Muchas casas en Estados Unidos están diseñadas para soportar vientos muy fuertes. No se trata solo del material, se trata de la ingeniería, se trata de cómo están ancladas al suelo, se trata de cómo el viento pasa alrededor de la casa. Una casa mal construida de concreto puede ser más peligrosa que una casa de madera bien diseñada. Esto es algo muy importante. No es solo el material, es la ingeniería, es el diseño, es la planificación. Ahora vamos a hablar de algo todavía más profundo: la forma en la que las personas ven el dinero. En muchos países la meta de una persona es construir su casa, tener su terreno, tener algo propio, no pagar renta, tener algo que dejarle a los hijos. En Estados Unidos muchas personas no ven la casa como su mayor inversión. Ven negocios, ven acciones, ven inversiones, ven empresas, ven ingresos pasivos, ven oportunidades de negocio. La casa es solo el lugar donde viven, no necesariamente el lugar donde está todo su dinero. Eso cambia completamente la forma en la que se construyen las ciudades. Ahora piensa en esto. En Estados Unidos pueden demoler una casa completa en 1 o 2 días. En muchos países demoler una casa de concreto puede tomar semanas o meses. Eso significa que las ciudades en Estados Unidos pueden cambiar más rápido, pueden remodelar zonas completas, pueden tirar casas viejas y construir nuevas, pueden modernizar ciudades rápidamente. Las ciudades donde todo es concreto cambian más lento, pero duran más tiempo igual. Se sienten más permanentes, más estables, más históricas. Dos formas diferentes de construir ciudades, dos formas diferentes de ver el futuro. Pero aquí viene algo muy interesante. Las casas dicen mucho sobre la mentalidad de un país. Países donde la gente se muda mucho construyen casas rápidas. Países donde la gente se queda toda la vida construyen casas permanentes. Países donde la economía cambia rápidamente construyen ciudades que cambian rápidamente. Países donde todo cambia lento construyen ciudades que duran generaciones. La arquitectura es un reflejo de la mente de las personas. La forma en la que se construyen las casas dice mucho sobre cómo piensa la gente, cómo vive la gente y cómo funciona la economía. Y cuando entiendes eso, empiezas a ver las ciudades, los edificios y el dinero de una forma completamente diferente. Ahora imagina esto. Imagínate que tienes dinero para construir una casa, pero puedes elegir solo una opción. Opción 1. Una casa que se construye en una semana, más barata, fácil de modificar, fácil de vender, fácil de reparar, fácil de modificar. Opción 2. Una casa pesada, de concreto, que tarda meses en construirse, pero que puede durar toda la vida y posiblemente en la vida de tus hijos. ¿Cuál elegirías? No respondas rápido, piénsalo bien, porque tu respuesta no habla de casas, habla de cómo ves el dinero, habla de cómo ves el futuro, habla de cómo ves la estabilidad, habla de cómo ves la vida. Hay personas que prefieren velocidad, hay personas que prefieren seguridad, hay personas que prefieren invertir, hay personas que prefieren construir, hay personas que prefieren moverse, hay personas que prefieren quedarse. Ninguna está mal, ninguna está bien, solo son formas diferentes de vivir. Pero entender por qué los países construyen diferente te hace entender algo más grande. Te hace entender que el mundo no funciona igual en todos lados, que las decisiones que toman los países no son al azar, que las ciudades no se ven como se ven por casualidad, que la arquitectura no es solo estética, es economía, es cultura, es historia, es dinero,
es mentalidad, es forma de vida. Y cuando empiezas a entender eso, empiezas a ver las ciudades de otra manera. Empiezas a ver los edificios y pensar por qué están hechos así. Empiezas a ver las casas y pensar por qué usan esos materiales. Empiezas a ver las calles y pensar por qué la ciudad creció así. Empiezas a entender que todo lo que ves en una ciudad tiene una razón. Nada está ahí por casualidad. Las casas cuentan la historia de un país. Las calles cuentan la historia de una economía. Los edificios cuentan la historia del dinero. Las ciudades cuentan la historia de la gente. Y cuando entiendes eso, ya no ves solo casas, ves historia, ves decisiones, ves economía, ves cultura, ves la forma en la que piensa la gente. Y tal vez la pregunta nunca fue ¿por qué ellos construyen así? Tal vez la verdadera pregunta es ¿por qué nosotros construimos como construimos? Porque al final, la forma en la que construimos nuestras casas dice mucho más de nosotros de lo que creemos. Dice si pensamos quedarnos, dice si pensamos movernos, dice si pensamos en nuestros hijos, dice si pensamos en invertir, dice si pensamos en el presente o en el futuro. Las casas no solo son casas, son decisiones, son mentalidad, son historia, son economía, son la vida de las personas convertida en paredes. Si te pones a pensar, las casas son probablemente la cosa más cara que la mayoría de las personas va a comprar en toda su vida. Por eso la forma en la que se construyen es tan importante. Por eso cada país lo hace diferente. Por eso no existe una sola forma correcta de construir. Existe la forma que funciona para cada sociedad, para cada economía, para cada cultura, para cada forma de vivir. Así que la próxima vez que veas una casa de madera, no pienses que es de cartón. Piensa que fue construida para ser rápida, flexible y eficiente. Y la próxima vez que veas una casa de concreto, no pienses que es antigua o lenta. Piensa que fue construida para durar generaciones. Porque al final, no se trata de qué casa es mejor. Se trata de para qué vida fue diseñada esa casa. Y ahora sí, te dejo la última pregunta. Si pudieras elegir la casa perfecta, sin pensar en el costo, sin pensar en el tiempo, sin pensar en nada más, ¿construirías una casa para toda la vida o construirías una casa para una etapa de tu vida? Piénsalo, porque esa respuesta dice mucho más de ti de lo que imaginas. Esto es Omnia Lab, donde todo se vuelve contenido.